quiero hacer un pequeño apunte. Por ejemplo, con la crisis de refugiados, si esta fuera una unión de verdad, como la Unión Americana, como los Estados Unidos de América, ¿alguien se imagina que Arizona no cumpliera su función de ser un estado fronterizo y dejara pasar a los inmigrantes que vinieran de México o de una guerra en Guatemala o por el motivo que fuera? Ese es un tema secundario para lo que quiero explicar. ¿Alguien se imagina el escándalo que supondría cuando alguien en la frontera de Arizona, el estado de Arizona o el estado de Florida o el de Nuevo México no cumpliera con su labor de recoger, atender a esas personas de acuerdo con el gobierno federal? Bueno, pues eso es lo que está pasando en la Unión Europea. Es que sería, Julio, inimaginable. Eso inimaginable. No se puede imaginar. Pues lo inimaginable en una verdadera unión es real en una unión que no existe, y además con una moneda, como ha dicho usted muy bien y se recoge en la prensa británica, pues que solo sirve a los intereses de dominación de Alemania. Entonces, Claro. por ejemplo, ¿qué dice? Para mí yo sé que a usted no le gusta Varoufakis, pero ha tenido un gran mérito, y es que Varoufakis ha hecho que se vea de qué está hecha esta Unión Europea. Que no quiera verlo ya, pero pues también está ciego. Pero también puso de manifiesto de qué está hecho él, que es un loco total, vanidoso, monstruoso. Sí, Entonces, luego nada. sí. Es verdad que puso en ridículo a la Unión Europea, pero no en jaque, porque su propio presidente lo quitó de en medio. El propio presidente Tsipras lo traicionó. Claro. Esta es la clave. Claro. Bueno, en Grecia ha habido un 42% de abstención, don Antonio. Sí, lo sé. Con el voto obligatorio. Sí. O sea, lo que pasa es que eso no se recoge en la prensa española porque la propaganda aquí es votar, votar y votar. Claro. Votar a Podemos o votar a quien sea. Bueno, Cameron prometió antes de las elecciones, para atraer votos del UKIP, que al final ha sacado 4 millones de votos con un sistema proporcional. Cameron lo tiene muy complicado. De hecho, está empezando a dar marcha atrás en algunas cosas. Tiene muchísima presión porque ha tenido que decir públicamente que va a dejar libertad de campaña para ese referéndum que se va a celebrar en año y medio, probablemente en marzo, abril del 2017. ¿Y va a dejar en libertad a quién? ¿A los diputados? A sus ministros. A los propios gobiernos. Al propio gobierno, lo cual quiere decir que tiene una gran división dentro del gobierno, y hay un antecedente del que se habla mucho en la prensa, porque cuando se hace ese referéndum para entrar en la Unión Europea, casi lo llamaría plebiscito, porque ya había entrado de facto en la Unión Europea con Ted Heath, con el conservador. Sí. Y recordemos que Thatcher hizo propaganda a favor de la entrada entonces del Reino Unido en eso que se llamaba Comunidad Económica Europea, que era una unión aduanera nada más, no era nada de lo que es ahora, era algo con unas menores expectativas. Bueno, Cameron lo tiene más difícil porque tiene presión, como no existe, que esto es muy importante que se sepa, no me cansaré de repetirlo, como no existe la obediencia al partido, como los parlamentarios no le deben su puesto en la inmensa mayoría de las ocasiones, salvo los paracaidistas que se llaman en inglés, aquellos que desconocen por completo la circunscripción en la que representan, pero son una minoría, normalmente los pesos pesados del partido, pero el resto son... Porque los diputados del Reino Unido no tienen más que un deber, que es la lealtad a quien los vota en el distrito. Claro. Y incluso, a pesar de que Edmund Burke, en el famoso discurso a los electores de Bristol, dijo que una vez elegido el diputado de distrito en el Reino Unido, lo que tiene que hacer entonces es defender el interés de la nación, eso jamás se ha cumplido, porque no pueden, no saben cómo va el interés de la nación. Si es una suma de los intereses del distrito, saldrá por casualidad, pero no porque un diputado quiera promoverlo. En cambio, el gobierno sí, el gobierno puede defender el interés de la nación, pero como el sistema inglés no es democrático, sino solamente representativo, pues no puede resolver esa cuestión, y por eso la paradoja de Arrop, del Premio Nobel de Economía, se da fundamentalmente en el Reino Unido. Desde luego la representación es un requisito fundamental. Sine qua non.
Y bueno, hay un predemocrático, me acuerdo que Sí. lo leí en alguna parte, Sí. en algún profesor británico. No solamente, que es lo que a mí me ha sorprendido un poco, porque está ese antecedente del gobierno laborista, cuando tuvo el grave problema en los 70, cuando se dividió y luego tuvo una decisión, se creó un partido socialdemócrata, que luego a su vez se unió con lo que hoy es el Partido Liberal, por eso se llama Social Liberal, ese partido en el que estaba Clegg. Bueno, pues precisamente esa decisión la tuvieron sobre Europa. Sigue siendo un tema que es que no encaja, don Antonio, es que la mentalidad británica, tal como está construida Europa, no encaja, Claro, es lo grave. O sea, un diputado de distrito, ellos siempre se preguntan, ¿para qué está Bruselas? Es que todo es despectivo hacia Bruselas y, por ejemplo, cuando lees a Ivan Pritchard hablando de Portugal, es que no culpa a Portugal, a lo que culpa es a Bruselas, al euro, a la troika, y bueno, ¿qué dice al final del artículo? El bloque, ellos dicen siempre el bloque del euro, el currency block, está en peor forma en cualquier dato económico que estaba antes de la crisis de Lehman Brothers. Y hay una serie de charts, de gráficos, en los que se demuestra. ¿Qué pasa? Que la cuerda pues se rompe por la parte más débil. Se rompió por Grecia y el siguiente paso es Portugal, don Antonio. Desde luego.